El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 24 de diciembre, día de Nochebuena. Feliz Navidad anticipada a todos en un domingo en el cual esperemos que esa paz, esa prosperidad llegue a todos. Una semana donde el tema de la modificación del presupuesto general del Estado ha sido la noticia de la semana. ¿Cómo va a quedar? Sus discusiones ya empezaron y sobre todo, bueno, en un momento en el cual se vislumbra un año de vacas flacas, un día en el cual sigue esa coreografía de choque en la Argentina de Javier Milei. Todo también en una semana en el que el conflicto de Palestina, de Hamas e Israel, pues se mantiene en las portadas de varios medios. Pues el caso de esta muñeca enterrada en Chiriquí y que ha llenado de asombro a muchos. ¿Qué hay detrás? José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Una semana donde también muchos pertenecientes a gremios obreros, gremios indígenas, se acercaron a la sede principal donde está ubicado la minera y que se van a mantener en el área y se vigilante de los cierres, a pesar de todo lo que se le ha mencionado, cómo debe darse un cierre de la mina y que también durante la semana fue dado a conocer por parte del ministro de Comercio cómo se va a dar esta situación. Sigue, como lo mencionaste, el misterio de este caso en la provincia de Chiriquí, de un maniquí, en vez de entregarse un cuerpo de una niña, se investiga si está viva o no está viva, si nació o no, pues el padre ya presentó esa denuncia con nuevos argumentos que se ha descubierto y que la Fiscalía ya ha dicho que el certificado de defunción no es válido en este caso, Fernando. Así es. Bueno, el tema de la casación del caso New Business sigue en la palestra, porque pues, muchos esperan que sea algo expedito, que ya salga ese fallo de la Corte, admitiendo no la casación. Pero queremos ahondar porque siguen apareciendo irregularidades en el manejo de este expediente en el segundo tribunal. Vamos a empezar por allí. Don Carlos Carrillo, bienvenido como siempre. Buenos días, sí. Muchas gracias, Fernando. Nuestros saludos a la teleaudiencia, José Luis, igualmente. Primero que todo, para responderte lo de los términos, el día 19 se fijó un edicto por 5 días, se desfija el día 28 y comienzan a correr los 8 días hábiles que vencerían el día 11 de enero para terminar las argumentaciones sobre admisibilidad de conformidad al término. La defensa de Ricardo Martinelli ya ha hecho una advertencia de unas nulidades ante la sala que se presentó a insistencia y también igualmente una advertencia de inconstitucionalidad que esperamos que en los próximos días se le esté dando el trámite ante el Pleno para que se resuelva la misma conforme a la ley. Paralelamente a eso, como tú lo has anunciado, se han seguido dando ciertas actuaciones del Tribunal Superior que han quedado en entredicho. Primero que todo, el tribunal rechazó unas nulidades que se habían advertido, que ya la hemos hablado, sobre el conceder el término de 15 días con un USB, pero lo que se pronunció el tribunal, como veremos, es lo más sorprendente. Primero, tal como debe estar saliendo en pantalla en este momento, el tribunal consideró la primera proyección. A ver, ¿qué pasó? Aquí está. En esto que está resaltado, dice
los abogados recurrentes brindaron una conferencia de prensa en un medio de comunicación nacional a nivel nacional. Esto indica pues que es la repercusión de la conferencia de prensa que el equipo de defensa de Ricardo Martinelli hizo después del fallo, y en esta decisión del magistrado Mata en sala unitaria, ¿qué dice? Dice primero que la actuación hecha fuera del expediente él la considera concluyente, primero. Segundo, que extiende la conferencia de prensa dada por el equipo de abogados de Martinelli a los otros 4 coimputados o personas condenadas en segunda instancia o sometidas a derecho, lo que es impropio, y nunca antes se había visto que un tribunal valorara una conferencia de prensa. Sí, esa conferencia de prensa fue a través de Next y de otros canales y medios, y ahí se refieren pues a la publicación. Me imagino que el medio local será el que está invocándose, que es Next Televisión, que fue uno de los que cubrió. Pero esto es impropio y nunca antes visto, y abre la puerta a que el día de mañana nos digan que si la Corte notifica mediante una publicación o plataforma un fallo, entonces comienzan a correr los términos. Sí, claro. Entonces, esto... Primero que otra originalidad en el trámite de Ricardo Martinelli, y es tanto como decir, los testigos protegidos sabían que tenían que ir porque estaban notificados por publicaciones y no concurrieron, o decir que un juez está vinculado, porque ahí se dice que la defensa expusieron las nulidades. Bueno, si se enteraron, ¿por qué no resolvió las advertencias de las graves nulidades que se han producido desde la fecha de creación? Siguiendo en esta hilación, si vemos más adelante, cuando nosotros fuimos notificados, presentamos un recurso de hecho. Este recurso de hecho lo tiene el propio magistrado Mata y se ha declarado impedido. Él no tenía que tocar este recurso de hecho. Este recurso de hecho iba al resto de la sala de conformidad al artículo 140. Más aún, si vemos la siguiente, cuando nosotros recibimos el USB Tandemarra, en manuscrito dejamos constancia que no habíamos revisado en la totalidad del contenido, y de lo que habíamos visto no aparecían y no coincidían la numeración. Esta situación, después, y para hacerle un contexto, y ya acá, el propio tribunal, si nos pueden mostrar, el propio tribunal superior, cuando analiza lo que nosotros escribimos, eso es el día 11, es el propio tribunal. Si lo pueden verificar, enfocarlo, es el propio tribunal, a raíz de lo que nosotros advertimos, que invoca y dice en un momento determinado, sí, este informe secretarial se da, y fíjense que aquí está foliatura del expediente principal y del digitalizado, y fojas que no están en el expediente digitalizado. Y en este informe, que tiene aproximadamente más de 30 páginas, más de 21 páginas en total, lo firma la secretaria y se lo pasa al magistrado el 11 de diciembre. Como vimos en la diapositiva anterior, el 11 de diciembre es que el tribunal remite el expediente, perdón, como lo veremos en el siguiente. Pero entonces, todo eso le falta al expediente digital. O sea, aparte de lo que nosotros dijimos, Ajá. 21 páginas, de la foja 93.782 a la 93.808, Sí. son, como podrán ver, son situaciones que la propia funcionaria, ante las reclamaciones nuestras y de otros abogados, por ejemplo, ponen que en el tomo 136 no corresponde la foliatura, que faltan extractos de los bancos,
que falta documentos de remisión de notas entre un expediente y otro. Pero el que a nosotros nos dieron fue el expediente digitalizado. Eso adicional a que, por ejemplo, en algunos tomos no corresponde el principal y el digitalizado en su numeración. Entonces, el propio tribunal, en estas 20 páginas o 21 páginas, perdón, sí, en estas 21 a 26 páginas, el propio tribunal acepta esta cantidad de hierros que no aparecen en el digitalizado que nos entregaron a nosotros. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que hayan mandado el expediente sin hacer énfasis, sin haber resuelto? Por ejemplo, si faltaban páginas, tenían que ordenar la reposición, claro, y darnos la reposición. Pero el 11 de diciembre, el mismo día que conceden el recurso, es que lo notifican. No pudo ser humanamente posible el poder subsanar el hecho correspondiente. Pero ¿cómo? Es decir, eso ya se debe considerar, si hubiera sido un caso normal de cualquier persona que no sea Ricardo Martinelli, eso es, ¿qué hubiera pasado? Hubieran anulado la entrega del USB del día 16 de noviembre y hubieran repuesto la documentación previa a una audiencia de incluirlo en el expediente, por un lado. Y por otro lado, hubieran realizado la refoliatura y después entonces digitalizado y entregárnoslo. Esta última parte ya la hemos discutido anteriormente, que los archivos creados son del 2017. Y es preocupante de que nadie del tribunal haya tenido esta iniciativa y mandan los magistrados el expediente como si nada, cuando existe la obligación legal de cualquier funcionario que antes de entrar a resolver un recurso o cualquier acción, tiene que sanear. Si tu secretaria te dice el mismo día con un informe de 26 páginas que no está completo, ¿cómo tú miras a otro lado y lo mandas? Peor aún, dice, no me importa porque yo escuché una conferencia de prensa y esas argumentaciones ya las habían dado y se dieron por enterado fuera del expediente. Esto ya está rebasando o ya rebasó el límite de la legalidad frente a una anarquía jurídica en el segundo tribunal. Pero no puede ser que no haya, tiene que haber algún contrapeso dentro del sistema legal nuestro que remiende este desastre. Bueno, esperamos que en la fase de admisibilidad nosotros igual vamos a instar a los magistrados las magistradas de la Corte a que verifiquen que hay este informe, que por lo menos se adecúen a la realidad y que actúen conforme a derecho. Nosotros los vamos a instar, pero aparte de eso, es responsabilidad de las magistradas no entrar a resolver un caso con estas nulidades. Eso tendría que hacerse de oficio. Es más, si quieren celeridad, lo tendrían que hacer ya. No tenían que esperar. ¿Para qué van a seguir un trámite que la propia funcionaria competente, que es la secretaria, les está diciendo, oiga, lo que le di a los abogados, no hay cosas que están en el expediente, yo no sé por qué? Y los abogados, ya no tan solo eso, sino que, como veremos a continuación, hemos presentado también un perito informático, el licenciado Hernández, que ha determinado en un informe pericial que ya está presentado ante la Corte a insistencia y que se va a insistir que los tomos que ya nos hemos referido tantas veces han sido analizados. ¿Y qué se encontró? Que utilizaron programas que permiten la edición y manipulación. No es que si tú tienes una digitalizadora masiva, tú no puedes tocar nada. El programa que utilizaron en varios de los tomos, adelante de esta filmina, se verá en la conclusión que está resaltada, que en un momento, la siguiente, donde el perito dice, en conclusión, luego de revisar las propiedades de metadatos de los archivos USB suministrados, podemos afirmar
que los tomos 176, 178 y 181 fueron generados por formato PDF por software que es utilizado para la edición y modificación de archivos PDF. Estos software no son para escaneo masivo y se utilizan para trabajos puntuales dentro de un archivo PDF. Eso aparte de que la generación de esta situación, como se analizó en este informe y ya se trató por separado por parte del licenciado Citón, esto también fueron originados en un sistema Mac, Sí. ¿ya? Que la Corte, ninguno de sus tribunales usa Mac, ninguno, por lo menos el juzgado segundo liquidador, y tampoco el Tribunal Superior institucionalmente usan esos programas de Mac. Dicho lo anterior, ¿cómo podemos darle credibilidad y no mandar a investigar, no tan solo reponer y hacer las cosas adecuadamente? Es la advertencia que le hace. ¿Por qué? Porque como se verá en alguna investigación algún día, ese tomo 176 y 178 Sí. contienen la manipulación de acuerdos y de situaciones relacionadas a los testigos que se presentaron en la audiencia. Entonces es más delicado el asunto, porque si tú sumas las graves aseveraciones que ha hecho la defensa, nosotros no consideramos cómo el tribunal se ha convertido, por lo menos el de segunda instancia, en como lo colaborador o partícipe, en vez de manejar esto transparentemente. Los magistrados son funcionarios de años, de décadas en el sistema. Y esto es impropio o inapropiado por encima de la legalidad. Ahora les toca a las magistradas. Las magistradas tienen dos caminos. O hacen un alto y ajustan el procedimiento a derecho, porque mira, Fernando, estamos hablando de todo, menos de lo fundamental, de la inocencia de Ricardo Martinelli Berrocal. Sí. Ricardo Martinelli Berrocal tiene el estado de inocencia hasta que tenga una sentencia ejecutoriada. Pero vemos las voces agoreras que lo que no les importa es si Ricardo Martinelli es inocente o no. Lo que le importa es que se le condene o haya prejuicio contra él en un calendario que no es el judicial, sino el electoral. Y eso es muy, muy delicado, Fernando. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando que se atrevieron, probado ya, mínimo 3 tomos. Y eso que no se ha tenido el extenso informe correspondiente que ya se está advirtiendo por parte de un profesional reconocido por la propia Corte como perito. Entonces, estos son los llamados de la defensa en este momento. En resumen, no puede haber, o esto va a comenzar a debatirse a partir del 11 de enero, siempre y cuando, y esperamos así, y que no se dé esto, sino que la Corte ordene el saneamiento, llamando la atención y tomando las medidas disciplinarias correspondientes para que este trámite se ajuste a derecho. Aquí lo más importante es que cualquier procedimiento que arroje la inocencia o culpabilidad de una persona se haga transparente. Lamentablemente, esta situación no ha sido atendida conforme a la ley. José. Y esto no se tiene que, como dicen algunos abogados, que salir antes de Año Nuevo, como dicen por allí, se tienen que respetar los tiempos. Bueno, es imposible, si contamos los días hábiles, que haya ni siquiera comenzar a estudiar el asunto antes del día 11 de enero. Paralelamente, la Corte tiene la obligación de definir la constitucionalidad de una norma que va a aplicar, porque si ni siquiera la van a ajustar a la constitucionalidad, estamos viendo que no tan solo se está afectando el debido proceso de Ricardo Martinelli, sino el derecho de ser electo, elegir o ser electo de conformidad, no solo a la Constitución Nacional, no solo el debate que se está llevando en otros escenarios internacionales, sino es la Carta Democrática que nos rige a todos de los principios de elegir y ser electo constitucionalmente. A pesar de esas declaraciones en su informe de gestión de
de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que dijo que ahora los tiempos y De las casaciones las son más casaciones rápido. son más rápido y no van a tomar el tiempo que toman. Bueno, hay dos pronunciamientos en la Corte. Ese sí fue el último que se ha dado. A ese me voy a referir por separado. Pero el primer pronunciamiento, cuando la inconstitucionalidad de la ley de la mina, la Corte se pronunció y dijo que había que respetar los términos fijados por ley. Magistrada Presidente, así, si su secretaria le está diciendo que no, así no se cumplen los tiempos que la ley dispone. Sí, después, posteriormente, y esperamos que no sea algo evidente, que es una relación con el caso Martinelli, que se hable de la celeridad. Una cosa es celeridad y otra cosa es precipitud por encima de la ley bajo previas especulaciones de una decisión predeterminada. Eso está destruyendo el sistema y va a abocar a una crisis que en algún momento la tenemos que definir. Ahora, se está dando el mismo debate de hace 2 años con el principio de especialidad. O es el derecho de elegir y ser electo, o es el debido proceso, pero debe por lo menos tenerse una referencia de legalidad, José Luis. O sea, no podemos seguir a la deriva o que la gente siente una percepción, no ya tan solo de violación al debido proceso. Esto se trata, en este caso, de Ricardo Martinelli. Pero si a Ricardo Martinelli, que se está defendiendo con los elementos que él puede tener, ¿qué se espera de aquella persona que no puede enfrentar al sistema por limitaciones políticas, comerciales, personales o económicas? Entonces, eso es más grave, porque hace más profundo el sentimiento de diferencia en el trato. ¿Por qué lo de Martinelli se está tramitando? Y por lo menos nosotros tenemos casaciones pendientes de fallo de varios meses atrás. Incluso ahora hay un debate en el Tribunal Superior porque ha quedado algún expediente trancado, porque había 5 personas condenadas, a las 2 primeras se le dio el expediente, pero ahora se dice que está suspendido por un amparo. ¿Y por qué suspendieron ese caso que lleva el mismo magistrado Mata? ¿Y por qué no suspendieron el de Martinelli? Ahora, ¿cómo yo le explico a esos otros clientes que para ellos está suspendido el trámite de casación, pero ellos están viendo en televisión que el trámite de Martinelli no fue suspendido? Entonces, esas son las contradicciones que, independientemente que sean coyunturas, son inaceptables. Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, hablemos de inconstitucionalidades y advertencias que se van a realizar o que se realizaron. Además, pues, ¿cómo queda el proceso electoral panameño después del cambio? Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 24 de diciembre y estamos hablando en esta segunda parte de del caso del expresidente Ricardo Martinelli. Es que me llama la atención, suspendida la casación. Es decir, eso puede ser, puede hacerse. Es que, perdone lo que voy a decir, o sea, eso si se iba a aplicar se debió hacerse para todas las casaciones. Pero hay una que ha quedado, y nosotros somos parte, que nos notifican que no se puede y que está suspendida por un recurso de amparo, que no guarda relación. Entonces, ¿cómo a Ricardo Martinelli esto ya llegó a la Corte y una casación que estaba desde antes sí fue suspendida? Entonces, y por el mismo magistrado Mata, el mismo despacho que conocedor de un recurso de hecho sustentado, no lo tramitó al resto de la sala y mandan la concesión de la apelación. Estas situaciones son inexplicables, pero hay un solo denominador común, es la violación del debido proceso. Se han presentado los amparos correspondientes. La Corte no ha resuelto hasta el día de hoy la admisibilidad de ninguno de los amparos, por lo menos los presentados por nosotros bajo nuestra firma. Sin embargo, entendemos por la situación que ya estamos en casación y el saneamiento lo va a tener que hacer la sala. ¿Y hasta qué punto
vamos a poder estar frente a un debido proceso a partir del día 11 de enero. Aparte de eso, se ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad. Tienen por lo menos que dar el derecho de verificar si la norma que van a aplicar es constitucional o no, por lo mínimo. Eso esperamos que en los próximos días se dé y va a tener un impacto sobre los términos. Lamentablemente, vuelvo y te repito una vez más, que eso es lo peor que hay, que no se está debatiendo si un hombre es inocente o no. Lo que se está diciendo es que demos un cadalso y le vamos a dar la apariencia de legalidad por encima de que sea inocente. Si entramos a volver a discutir las 29 pruebas, que unas fueron apreciadas indebidamente y la otra ni siquiera fueron apreciadas, eso sería el debate que quizás le puede interesar a la Corte. Pero lo que se está viendo es, no, yo te quiero llevar en mis tiempos. Entonces, si me quieres llevar en mis tiempos, puedo suponer que es con una precondición o con una finalidad, porque eso es lo que aparenta. Ahora, esto es nada original de Panamá. Ya esto se ha dado en otros países y vemos las crisis que se han formado. Si nos quieren abocar a eso, cuando ya hay un relevo electoral el próximo año, mi opinión es que el Tribunal Electoral ya tiene que estar mandando señales de respeto y de estabilidad al calendario del Plagel para los efectos de que haya una solidez en la democracia panameña y que esto no enturbie por haberse violado el derecho de elegir y ser electo. Pero, es decir, ¿se puede pedir una advertencia de inconstitucionalidad sobre todo esto que está pasando? La advertencia es que son evidentes las... No, o sea, hay dos fases. La advertencia de inconstitucionalidad va sobre la norma que se quiere aplicar en esta fase de admisibilidad. Eso es una cosa. Ajá. Las nulidades y las aberraciones jurídicas que por lo menos la Corte debe uniformar. La Corte por lo menos tiene que decir, oiga, magistrado, así no, por una conferencia de prensa usted no puede decir esta barbaridad. Usted no puede extender a 5 defensores lo que un defensor haga públicamente. Y tercero, si se va a dar por enterado, resuelva pues. Claro. Si sabe que nosotros estamos invocando que hay nulidades, resuélvalo si se ha dado enterado de que conocíamos. Ah, pero es que debimos presentar. Pero si se presentó. Usted sabe que pocas veces nosotros hemos tenido que entregar tantos documentos a insistencia. Es más, en el registro único de entrada del órgano judicial se ha dado la instrucción de que no se admite ninguna solicitud cuando los recursos están en apelación ante el Tribunal Superior de Liquidación, que los mismos tienen que ser redirigidos al tribunal de instancia, es decir, al juzgado segundo o al primero que sea. Ahora mismo hay una nulidad que está pendiente en el juzgado segundo de liquidación. Lo sabe la juez, no pide el expediente, el magistrado lo sabe porque se advirtió. Vamos a ver qué hace la sala cuando reciba la constancia de que, oiga, hay una entrada que el RUE le dio y que está en el tribunal de instancia, pero eso no importa. Hay un recurso de hecho que tiene que ir al resto de la sala y hasta hoy no se ha enviado, porque el magistrado oponente supone que él tiene que conocerlo. ¿Quién le ha dicho? Si ese es al resto de la sala, no a él. Cuando él escribe es porque tiene la entrada correspondiente. Ahora se declara impedido, mire, pues si yo no se lo estoy dirigiendo a él. Entonces, esas son las falencias que a uno le preocupan. Ahora, vuelvo y te repito, yo sí tengo que pelear en base a las reglas y al Estado de Derecho. Nosotros vivimos de que haya un Estado de Derecho y que se respete, no de una anarquía jurídica como se está dando. Pero es que eso es lo que... Es decir, una premisa de que no, yo voy a luchar con estas armas y parece que el sistema está luchando con lo que le venga en gana. Es decir, ¿quién puede enderezar esto? ¿Quién, pues, pone esto a que haya un cauce legal y que las leyes sean igual para todos? Ahora mismo las 3 magistradas tienen un reto. La magistrada Ariadne García, la magistrada María Eugenia López Arias, la magistrada Maribel Cornejo. Por disposición constitucional, ellas son las que tienen la competencia. Esperemos que ellas, ojalá, tutelen que haya un debido proceso y que se demuestre con acciones, por lo menos no hacer el ridículo internacional al cual nos estamos abocando. ¿Qué pasaría
Es decir, ¿qué debe pasar a partir del 11 de enero? Antes del 11 de enero tiene que definirse lo de la advertencia de inconstitucionalidad y después del 11 de enero se tendría primero que ver las nulidades, que nosotros las vamos a advertir, entendemos que otros defensores también. Haremos una conferencia de prensa otra en cosa, su momento. Carlos, que quiero hacer ese paréntesis. ¿Esos USBs fueron iguales para los 5 condenados? A mí no me consta. A mí no me consta, yo nada más que revisamos solamente el de nosotros. Ahora, no excluimos que cuando nos entregaron el USB nos dijeron, espérate, faltan 4 cuadernillos que de acuerdo. Digo, espérate, ¿cómo 4? Si eran 3 colaboradores y 2 FECDO, 4 colaboradores y 2 FECDO, son 6. Son 6. ¿Cómo hay que solo 4 cuadernillos digitalizados? Si me trajeron uno de Odebrecht que había hecho un acuerdo y lo incluyeron en el expediente principal, ¿por qué no lo hicieron cuadernillo? ¿Y por qué no nos dieron esa información desde la vista fiscal para la audiencia intermedia y nos lo sacaron fue a la plenaria? Consta en audio y video por lo menos que nosotros nos entregaron los cuadernillos el segundo día de audiencia, cuando se dan las declaraciones de los testigos. Entonces, si estamos viendo todo eso y ha quedado registro, ¿pueden discutir que la defensa no tuvo acceso a eso? ¿Se reclamó en el momento? Sí. ¿Se están poniendo los recursos extraordinarios? Sí. Esperemos que la Corte, por lo menos parece, que debieran resolver eso antes de entrar en el fondo. Yo creo que hay un reto para el órgano judicial. Vamos a ver cómo lo enfrentan. Ahora, nosotros tendremos el órgano judicial que nos merezcamos y tendremos que seguir luchando. Yo he visto tantas barbaridades en toda mi carrera profesional, quizás no tan consuetudinariamente como esta, pero yo lo he dicho varias veces. El día que Paredes dijo desde ya, yo vi a sindicalistas, yo vi a cooperativistas, yo vi a exfuncionarios detenidos y esposados, subiendo y bajando escaleras. Después, años posteriormente, pues los casos cada uno tuvo una definición. Así que no es la primera vez. Me recuerdo en la invasión, cuando incluso hubo intentos de sanciones públicas y hubo incidentes en la propia Procuraduría y el gobierno del momento tuvo que enfrentar el asunto. Igual que cada 5 años, pues se ven estas marejadas, pero yo creo que hay que hacerlas. Vendrán las marejadas, pero que sea conforme a la ley. Eso es todo lo que un litigante puede pedir y yo, en este momento, las 3 magistradas tienen ese reto. De lo que hagan, yo espero, y así estamos exigiendo, que se actúe conforme a la ley. No tenemos que tener duda en eso. Si eso no sucede, seguiremos agotando los recursos y ya quedará como aquel que dijo que se podía acusar sin imputar, que se muestre por los medios para que ustedes vean qué credibilidad puede tener o no ese exfuncionario. Ok, pero entonces, 11 de enero, hay ciertos procesos que deben verse antes de inclusive admitir esa casación, admitir o no. En derecho sí, como tú dices. ¿Cómo cuántos tiempos puede tomar eso? Bueno, es que lo más triste es eso. No se habla si es nulo o no es nulo, se habla qué tiempo demora. Sí. Porque no me importa, yo quiero un fin. Ahora, de verdad, los tiempos, si fueran judiciales, serían ya después de las elecciones. Si fueran judiciales, esperemos a ver cuál es la definición que se da. Si fueran judiciales. Si fueran judiciales. Por ejemplo, el Tribunal Electoral, que es uno de los más afectados, no debe pronunciarse sobre todo esto. En el momento adecuado sí, porque ya hay una fecha de 30 de diciembre que se cierra un periodo, entra otra fecha que es el 2 de febrero y hacer algo que ya de aquí en adelante afecte las elecciones va a tener consecuencias, porque ya afecta no tan solo al sistema de justicia penal, afecta al sistema de justicia electoral. Vuelvo y te repito, hace 2 años el Tribunal Electoral dejó sentada su posición. No puedes violar un principio de especialidad frente a un proceso electoral, hace 2 años. Si ese criterio se mantiene para estas elecciones, debiera decirse, no me puedes ordenar nada de inhabilitación en un periodo electoral. Ya eso será una interpretación de la norma por parte del Tribunal Electoral. Esperemos que la Corte,
o los intereses políticos no sometan a esta diatriba al tribunal mientras que están contando votos. Eso sería funesto. En el caso guatemalteco, que es el más evidente de todo lo que está pasando en el área. Así es grave y ya por lo menos la Organización de Estados Americanos a través de su secretario ha invocado la Carta Democrática para imponer el respeto del derecho de elegir y ser electo por encima del derecho de investigación de la jurisdicción penal. Ya hay pronunciamientos de la OEA a través de su secretario general y a través de la Organización de Naciones Unidas. Ese debate se va a dar en los primeros días del próximo año por las personas correspondientes. Porque hay otra situación, y es la de Colombia. Gustavo Petro fue candidato a presidente por una imposición de parte del sistema legal interamericano. Correcto. Sí, y hay otros ejemplos que las justicias internas, como en el caso de Lula da Silva o en el caso de Venezuela, determinaron circunstancias electorales y ya todos sabemos los resultados. Definitivamente, yo personalmente creo que estamos viviendo otra era de derecho que es globalizada y esperamos lo que dijo alguien, que se tiene que trabajar con quien sea electo, independientemente quién lo sea, porque nuestro trabajo no es electoral, nuestro trabajo es judicial, jurídico. Lo que sí lamentamos es que seamos instrumentos de otros intereses, y peor aún, de intereses que no dan la cara, sino que usan el sistema de justicia. Usan el sistema de justicia y el gran problema es que estamos en este dilema. Porque este es un caso donde no solamente está el expresidente Martinelli, sino que hay 4 personas más. Correcto, y hay 6 personas más que están pendientes de ver qué sucede porque está todo suspendido. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué tienen esa Porque esa el Tribunal Superior, viendo que tenía que suspender, hizo una ruptura que está siendo debatida vía constitucional. Así que la Corte en el Pleno tendrá que decidir si le es relevante o no entrar a discutir si la ruptura fue constitucional o no, o dejará sembrado ese vicio para otras instancias, 1. Y 2, si ya suspendieron por un recurso de una de las personas que fue acusada, juzgada y absuelta, ¿cómo es que tratas a los condenados distintos si todos somos iguales? Entonces, son situaciones que solo el magistrado Mata y el segundo tribunal tendrán que explicar profesionalmente. Yo espero que en sus exposiciones o en los seminarios expliquen, como los otros 2 magistrados tuvieron que explicar cómo acusaron sin imputar, que ellos expliquen cómo hicieron esta ruptura, que ellos expliquen cómo su secretaria dice en 26 páginas que hay una serie de omisiones y que no coinciden los USB, pero que eso no importó. Y peor aún, que el magistrado Mata explique por qué el recurso de hecho no lo mandó a el resto y se lo queda a él y se declara impedido. Entonces, ¿y cómo la Corte entra a resolver cuando hay una nulidad que lo tiene la licenciada Martínez? Esto es de verdad, una barbarie jurídica, que sí, nosotros hemos tenido que precipitadamente estar preparados, pero es que con Ricardo Martinelli ni los tiempos ni la sustancia da lugar. Ahora, ha habido otros candidatos que han sufrido eso. Sí. Algunos el Tribunal Electoral los amparó, como el caso del señor Blandón y del señor Rux. Hubo otros que en momentos de disputa grave, en regímenes distintos, pues fueron amparados por el Tribunal Electoral. La pregunta está, si el Tribunal Electoral hace 2 años dijo Ricardo Martinelli tiene el derecho a especialidad, ¿qué va a decir ahora? ¿Va a controlar o no? Dentro de estos expedientes y todas esas irregularidades que usted ha mencionado, ustedes la vienen denunciando desde el día previo a las audiencias. ¿Eso está también dentro de los expedientes? ¿Ellos tienen que tener conocimiento de eso para tomar decisiones? Debe estar, pero con el informe de la secretaria yo no sé, porque a mí no me dieron copia del audio y video en segunda instancia. Tenemos parcialmente las audiencias, así que yo no puedo decir si están o no están en el expediente. Pero vuelvo y te repito, si la Corte es la última palabra vía inconstitucionalidad y el Tribunal Electoral tiene una posición contraria, ¿qué va a definir? ¿Va el Tribunal Electoral a permitir la afectación del derecho de ser electo y elegirse o no? Y va a mirar a otro lado. Eso va a ser un debate a partir de febrero. ¿Y por qué hasta febrero? Porque si pongámosle que pueda haber un pronunciamiento de la Corte y no se corrijan, para febrero debe estar entonces produciéndose
una decisión de la Corte de Admisibilidad. Y como todos los contrarios políticos a Ricardo Martinelli están hablando de un calendario y que tiene que tomarse la decisión, no en derecho, sino antes de las elecciones, entonces yo debo suponer que pues debe saberse algo que sea por encima de la ley y que nosotros desconozcamos. Pero nunca puede ser antes de febrero del próximo año, aunque sea contra natura jurídica. Sea contra natura jurídica. Porque hay algo que mencionaste y yo creo que no le hemos dado profundidad y vale la pena tomarlo ahora como colofón de esto. ¿Qué diferencia hay que uno se hayan, que haya habido se habían pues escaneado estos expedientes en Mac o en el sistema de PC? Es grave porque si hay una máquina Mac que quiere decir que no está dentro del órgano judicial. Ni siquiera, yo me atrevería a decir, es muy difícil que esté en el Ministerio Público, porque la excusa que hay es que este material vino de una de las partes, que es el Ministerio Público. Quizás si me piden a mí yo hubiera entregado mejores digitalizaciones. Sin embargo, eso es impropio. La digitalización corría a cargo exclusivamente del órgano judicial. Y con esto que dice su propia secretaria, yo considero que debe hacerse, porque gracias a este informe es que hacemos el peritaje y se determina que se utilizaron programas que permiten la edición y manipulación de las páginas de PDF. Y al buscar eso, en una de las propiedades sale un dispositivo Mac que no sé, hay una lógica, por lo menos en lo que se conoce. Ojalá que el Ministerio Público, más que todo el órgano judicial, pueda decirnos si la Secretaría del Segundo Tribunal o del Juzgado Segundo tienen una Mac, porque definitivamente no correspondería ni siquiera a las digitalizaciones anteriores. Y porque se utilizó en varios tomos un programa que permitía la edición de los PDF. Esos son argumentos técnicos que otros abogados y otros peritos están tocando y ya han comenzado a exponerse, y nosotros estamos sorprendidos. Esperamos que la magistrada de la Corte saneen esto, adecúen a derecho y que reine y que impere la ley. Bueno, que impere la ley es lo que todos aspiramos, y que impere sobre todo en esta época de reflexión. Porque se puede, durante todo este tiempo, abogado, ¿se puede seguir presentando otras irregularidades por parte de ustedes? Pudiera la Corte, si se advierte esto y quieren actuar con celeridad, lo más acelerado tendrían que decretar la nulidad y regresarnos para que no haya una demora desproporcionada. Tendrían que hacerse inmediatamente la declaratoria de nulidad antes de perder el tiempo de admisibilidad o entrar en una admisibilidad que va a estar viciada. Bueno, Carlos Carrillo, pues no me queda más que desearte feliz Navidad y agradecerte pues esta extensa explicación de 2 programas sobre sobre todo este proceso de casación, qué se ha encontrado en estos documentos que se mandaron y sobre todo qué sigue de ahora en adelante. 11 de enero debe ser la fecha. A partir de ahí. Sí, que vamos a tener por lo menos una Navidad en paz. Esperemos. Esperemos. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, El Mundo, después del cambio.